Milei se acerca al segundo round. ¿Por qué? Porque Donald Trump y Estados Unidos va a inyectar más de 20.000 millones de dólares. Y esto puede ser una jugada que puede salvar a Argentina o no. Pues, ¿qué pensará Cristina Kirchner de esto? Elon Musk predice la nueva crisis mundial. Dice que no va a haber ni siquiera para poder prender un microondas. Y el gobierno de México propone un impuesto de 8% a los juegos de video violentos. Así que GTA y Call of Duty van a ser los afectados, ya que dicen que son los culpables de la violencia y la inseguridad en México. ¡Qué absurdo! Todo esto y más lo vas a disfrutar aquí en Los Bonobos Show, así que quédate. Como todas las semanas, las noticias más virales y lo más importante que está sucediendo en América Latina y el mundo. Y empezamos con el swap de 20.000 millones de dólares que Estados Unidos le inyectó a Javier Milei. Le está dando oxígeno. Pues sí, Estados Unidos y Argentina tienen una relación ahorita increíble. Son los mejores amigos Trump y Javier Milei, ya que para entender esta noticia clave, Estados Unidos va a prestarle a Argentina la cantidad de 20.000 millones de dólares mediante el swap, a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. Esto ocurrió también en 1994 en México. Y tú te preguntarás, ¿qué es un swap? Pues el Banco Central de la República Argentina lo que va a hacer es recibir dólares y le va a entregar pesos a la gente. Esto con una devolución pactada. Argentina, por supuesto, ya no es la primera vez que tiene esto. En el 2009 tenía un swap con China con la suma casi de 18.000 millones de dólares. Esto daría oxígeno de inmediato a las reservas de Argentina y obviamente confianza política a Milei y a todo el mundo. ¿Y cómo Argentina llegó hasta este punto? El gobierno de Milei arrancó con una estructura bastante sólida, con la famosa motosierra, y hizo cambios importantes que dieron una expectativa bastante grande de lo que podía llegar a ser su gobierno. Pero lamentablemente contó con situaciones que lo hicieron cambiar un poco esa percepción que teníamos. Una de ellas fue actualmente una escasez importante de dólares y el gobierno tuvo que vender más de 1.000 millones en una semana para calmar la corrida. Otra que es súper importante, que la confianza a Milei bajó bastante luego de que su hermana, su mano derecha, se fue linkeada, fue vinculada a un rumor de corrupción, a unos audios donde supuestamente había tomado fondos que estaban destinados para personas con discapacidad, nada más y nada menos. Esto lleva a que la popularidad del gobierno de Milei bajó y obviamente perdieron la provincia de Buenos Aires, que es la más importante del país, pues. Pero no todo es malo, ya que hace poco Trump elogió públicamente a Milei diciendo que ha hecho un trabajo fantástico y además que lo van a ayudar. Y obviamente 20.000 millones de dólares, pues por supuesto que ayuda. El Tesoro de Estados Unidos incluso considera comprar bonos argentinos y crédito directo. ¿Y qué pasó? El mercado reaccionó. Se fortalece el peso, el Merval sube un 6% y los bonos están en alza. Algo importante, que esto no es solo economía. Esto tiene que ver mucho con la geopolítica. ¿Por qué? Porque la presencia de Estados Unidos en Argentina es para posicionarse principalmente en la región, ya que China lleva tiempo ingresando al mercado latinoamericano con fuerza y Estados Unidos no puede perder esta batalla, así que está incrementando los beneficios a sus países aliados, y en este caso Argentina es clave, y esto marca un paréntesis importante en la relación que tenía Argentina con China. Y tú te preguntarás qué pasa con todo esto o qué ocurrirá a corto plazo. Pues primero, cubrir los vencimientos de las deudas. Después, calmar el mercado cambiario, sí, porque es un desastre el régimen cambiario que tenía anterior y hay que moldearlo a una nueva estructura. Y pues llegar con aire victorioso a las elecciones legislativas que ocurrirán en octubre. Reflexión. Yo creo que Milei arrancó con un buen ritmo, con mucha expectativa. Creo que eso ha hecho que uno esperaba cambios más drásticos que no han ocurrido. Bueno, algunos sí. No se le puede quitar el mérito de varias reducciones importantes, como la inflación que había en Argentina, que era una locura. Hay varios cambios que han sido que favorecen muchísimo la economía del país. Pero también siempre estos rumores de corrupción dañan la imagen, porque justamente lo que más criticó él
era la casta política, la famosa Cúpula podrida. Exactamente, que tienen la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Pero Argentina siempre ha sido uno de los más sonados en corrupción. Y lamentablemente pensábamos que este gobierno podía ser distinto y estos rumores dañan esa imagen, pues. Así que nos quedamos con el hecho de que puede ser una gran oportunidad, pero otras personas pensarán que puede ser otro capítulo de dependencia financiera, sobre todo con el gran imperio. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que esto va a ayudar a Argentina, este apoyo de Donald Trump, o crees que será otro capítulo más de la novela de la política argentina? Escríbanos aquí. Y la siguiente noticia, el controversial Elon Musk advierte o predice que la próxima crisis mundial estará relacionada con la electricidad. No va a haber ni siquiera para servicios básicos como una tostadora o cargar tu teléfono o ni siquiera ver televisión. Es verdad. ¿Y cuál es la raíz del problema? Pues el crecimiento simultáneo de los autos eléctricos y de nuestra amada y querida inteligencia artificial. Ya no puedo vivir sin ella. Ambos sectores obviamente requieren una cantidad enorme de electricidad. Por ejemplo, ChatGPT, para 100 palabras, genera equivalente al consumo de medio litro de agua. Esto, multiplícalo por 25 mil millones de peticiones, no sé, por segundo o diarias. ¿Y qué te da? Es un consumo desbordado, es loquísimo. De hecho, cada vez antes no era común, pero ahora todas las personas, y cada vez que hablas con alguien, una de las cosas más frecuentes es lo busqué en ChatGPT. De hecho, los motores de búsqueda ya están quedando en segundo plano porque lo primero es la inteligencia artificial. Eso quiere decir que cada vez va a haber más gente haciendo búsquedas simultáneamente y en repetidas ocasiones. Y a pesar de que la solución de algunos países, es decir, vamos a hacer más energía verde, Elon Musk y muchos expertos también dicen que la energía verde sí es muy limpia, entre comillas, pero eso no va a alcanzar ni un ápice para poder darle energía a todo el mundo. Creo que hay una teoría que por falta de energía es que viene el debacle de la humanidad. La de Old Dubai. Puede ser. Sí, no, mira, igual importante que sí, cada vez vemos más empresas vemos más iniciativa verde y de verdad tú ves por un lado eso, pero también ves como los mismos gobiernos y las mismas industrias incentivan el consumo masivo en distintas áreas. Entonces como que no hay mucha relación y esto, si lo vamos llevando poco a poco, lo que dice Elon Musk tiene mucha lógica, que poco a poco va a haber un momento donde va a haber más demanda que la energía que puede tener el planeta para entregar. Es paradójico, pero bueno, también está diciendo que la solución es la energía nuclear. Yo pienso que sí, yo creo que la energía nuclear es buena, pero bueno, hemos tenido en el pasado algunos percances que obviamente dan miedo. A nadie le interesaría que pase un Chernobyl de nuevo. No. Pero dicen que es muy segura la energía nuclear, así que vamos a ver. Yo creo que, ¿quién sabe? Moraleja, no desperdicies electricidad. Cada vez que puedas. Yo creo que es importante la conciencia de cada uno de manera individual, y también ojalá los gobiernos y las empresas cada vez busquen economizar más y no malgastar la electricidad que tanto nos hace falta. Ahora, qué risa que la era digital nos prometía una libertad y vamos a ser esclavos totalmente de la energía. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que la próxima crisis mundial nos quedaremos a oscuras? Impuestos saludables. Impuestos. Chao Grand Theft Auto, chao Call of Duty. ¿Por qué nos están haciendo esto? Pobre gente de México. El gobierno de México propone impuestos del 8% a los videojuegos violentos. En el paquete económico del 2026 de la presidenta Claudia Sheinbaum, propone este impuesto en el IEPC a juegos violentos, extremos, para adultos, tanto físicos como digitales. Y lo llaman, un poquito irónicamente, impuestos saludables. Bueno, entra en la categoría de refrescos, cigarros, apuestas en línea. Según todo esto, hecho para mitigar, para quitar los efectos negativos en los adolescentes de la agresividad, el aislamiento, la ansiedad, la soledad y obviamente para que no haya violencia en las calles. Qué irónico. Aquí hay un debate importante
que si bien sí es cierto que hay que reducir la cantidad de horas que estamos conectados a pantallas visuales y eso puede afectar muchos de los síntomas que actualmente tienen los jóvenes que sufren de depresión, ansiedad, si bien influye, también es como raro que estemos hablando de reducirlos con impuestos. No, bueno, porque igualmente en la industria, porque esto es un negocio, la industria de México es una de las mayores consumidoras de videojuegos en Latinoamérica. ¿Ok? Tenemos más o menos unos 76 millones de jugadores activos. Eso es bastante. Prácticamente es una industria que está valuada en 2.300 millones de dólares. ¿Qué impuesto tan saludable para el gobierno de Claudia Sheinbaum? Pues ella misma afirma que no se trata de prohibir, sino de atender el impacto en la juventud y en la sociedad para más seguridad. Es así, pero esto trajo críticas sociales, obviamente a la gente no le gustó, se lanzaron peticiones en change.org para que, pues, obviamente, para firmar, para no tener este impuesto tan absurdo. Obviamente ellos argumentan que no existe ningún estudio que demuestre científicamente la relación de juegos violentos con violencia real. Y entonces estamos quitándole el placer a las personas de elegir lo que quieran jugar. Bueno, si tienes plata puedes seguir jugando lo que tú quieras, pero si eres persona de bajos recursos te limitan. Entonces, ¿qué vas a jugar? Solo Tetris, Pac-Man. No, y yo creo que también algo importante, la mayoría de las personas que cometen este tipo de delitos, yo creo que en un porcentaje muy bajo serán personas que tuvieron acceso a todo este poco de plataformas o herramientas para videojuegos violentos, pues. Otra cosa que está diciendo la gente es que por qué se están preocupando de colocar impuestos y de por qué vamos a sanear la juventud con los videojuegos en vez de meterle e inyectarle dinero a la delincuencia, a erradicar la criminalidad de todas las ciudades de México. Menos mal que corregiste. Es muy diferente erradicar la delincuencia que inyectarle dinero a la delincuencia. No, es verdad. Bueno, hay que inyectarle la seguridad dinero. Sí, yo creo que hay herramientas más efectivas para reducir la seguridad de un país que limitar o ponerle más impuestos a los videojuegos. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que estás de acuerdo con esta medida o crees que simplemente es un negocio? Y bueno, hasta aquí una jornada más de las noticias más duras, puras y crudas de lo que ha pasado en la semana. No olvides que si quieres mantenerte informado, todos los días estamos publicando en losbonobos.com, aquí te lo dejo, todas las noticias, todas las tendencias y la actualidad de lo que ocurre día a día en toda Latinoamérica. Un gran medio digital. Y por favor, si te gustó, dale like, comenta. Eso nos ayuda bastante. Y suscríbete para, bueno, recibir más noticias. Tienes que estar enterado de todo lo que está ocurriendo, porque si no te vas a quedar ignorante. Así que cuidado. Así que esto fue Los Bonobos Show. Quédate con nosotros, atento, hasta la próxima semana.